Quizás alguna vez hayas vivido una situación extraña, desconcertante. Estás en un lugar alto, como en la orilla de un acantilado, frente a una baranda, o mirando desde una carretera con vistas profundas. No hay peligro real, todo está tranquilo. Pero de pronto, sin razón aparente, aparece un pensamiento fugaz, raro, que te sorprende. ¿Y si salto? Es como una voz interna que no esperabas. No es que quieras hacerlo, pero la idea pasa rápido por tu mente y te deja inquieto. A veces, lo más impactante no es la idea en sí, sino el hecho de haberla tenido. Te preguntas, ¿por qué pensé eso? ¿Estoy bien? ¿Qué me pasa? Lo cierto es que esta sensación tiene un nombre y muchas más personas la han sentido. En francés se le llama l'appel du vide, que quiere decir el llamado del vacío. Aunque suena poético, es algo real que tiene una explicación psicológica. Este impulso no significa que tengas ganas de hacerte daño. De hecho, suele aparecer en personas que aman la vida. Es como un cortocircuito entre lo que sentimos y lo que pensamos. Una especie de choque entre el miedo que percibimos y nuestro instinto de protegernos. Es una paradoja. Te sientes atraído por lo que temes, como si tu mente quisiera recordarte que estás vivo, que todo puede cambiar en un segundo. Pero ese recordatorio no es una amenaza, sino una señal, un llamado para reconectar con tus ganas de seguir adelante. Este tema ha llamado la atención de muchos expertos. Una psicóloga llamada Jennifer Hayes, de la Universidad Estatal de Florida, lo estudió a fondo. Habló con más de 400 estudiantes para saber si alguna vez habían sentido ese impulso, y lo relacionó con temas como ansiedad, depresión o pensamientos suicidas. El resultado fue sorprendente. Personas con y sin problemas emocionales dijeron haber tenido esa experiencia. Esto rompió la idea de que este impulso solo ocurre cuando hay una tendencia a autodestruirse. Al contrario, es algo más humano, más normal de lo que se cree. Una idea que surgió de estas investigaciones es que este pensamiento no es un deseo real, sino un reflejo de nuestro instinto de sobrevivir. Cuando estás cerca de un lugar peligroso, tu cuerpo se activa y crea una especie de simulación del peligro para protegerte. Tu mente imagina lo que podría pasar, como una advertencia, pero en lugar de entenderlo como una señal de alerta, lo interpretamos como una intención. Eso nos asusta. Nos hace pensar que quizás, en el fondo, sí queremos hacerlo. Pero no es así. Es como si tu cerebro dijera, mira lo que podría pasar, aléjate. El miedo que sentimos no es tanto al lugar, sino a lo que hay dentro de nosotros. Desde la filosofía también se ha hablado de esto. Filósofos como Sartre y Kierkegaard lo describieron como una especie de vértigo, pero no por el riesgo físico, sino por la libertad de elegir. Sartre decía que lo que asusta no es el precipicio en sí, sino saber que podrías decidir tirarte. Te asusta tu propia capacidad de tomar decisiones. Kierkegaard lo llamó el vértigo de la libertad, esa sensación que aparece cuando te das cuenta de que eres libre para hacer cualquier cosa, incluso lo impensado. Esa libertad puede dar miedo porque te hace ver que eres tú quien tiene la última palabra. En la psicología clínica, este tipo de pensamientos se llaman pensamientos intrusivos. Son ideas que aparecen sin aviso, sin lógica, a veces muy extrañas, pero que no representan una verdadera intención. Todos los seres humanos los tenemos. Pero lo que marca la diferencia es cómo los interpretamos. El cerebro siempre está generando escenarios y posibilidades, pero no todas esas ideas son verdaderas. El problema viene cuando creemos que pensar algo significa querer hacerlo. Eso nos genera ansiedad, porque sentimos que no controlamos lo que pensamos.
Un estudio más reciente, publicado en 2020 en la revista BMC Psychiatry por el investigador Tobias Teisman, analizó este fenómeno en personas con miedo a volar y en adultos con y sin pensamientos suicidas. El estudio demostró que quienes sienten con más intensidad las señales del cuerpo, como el vértigo, los temblores o la ansiedad, tienden a interpretar esos pensamientos como más graves. Pero eso no significa que estén en peligro real. A veces, ese impulso es solo una señal de que estás vivo, un aviso del cuerpo que, si lo entiendes bien, puede ayudarte a conocerte mejor. Aquí es donde entra lo más profundo de este fenómeno, su lado simbólico. El llamado del vacío puede ser una imagen del alma, un reflejo del conflicto entre el miedo y las ganas de vivir. Suele aparecer en momentos en que la vida se siente intensa o cuando algo en ti necesita despertar. Es como si tu interior gritara: despierta, estás vivo, aún puedes elegir. Y esa sacudida, lejos de ser algo malo, puede ser una oportunidad. Una invitación a reconectar contigo, a recuperar tus ganas, tus decisiones, tu libertad. Desde una mirada espiritual, podríamos ir más allá. Tal vez ese pensamiento no viene a empujarte, sino a despertarte. Tal vez no dice salta, sino sal de esta rutina. Es una forma extrema que tiene tu alma de decirte que algo necesita cambiar. A veces vivimos tan en automático que solo un sacudón puede hacernos sentir de verdad. Ese impulso puede no ser una amenaza, sino una invitación a renacer. A mirar adentro y ver qué parte de ti necesita atención, qué emoción has ignorado, qué decisión postergaste, qué sueño has dejado de lado. Y es ahí donde aparece tu verdadero poder, el poder de observar sin actuar, de mirar tus pensamientos sin dejarte atrapar por ellos, de entender que tú no eres lo que piensas ni lo que sientes. Eres quien observa todo eso. Eres el que decide. Y esa capacidad de elegir, incluso cuando todo dentro de ti tiembla, es un acto de libertad inmenso. Es el coraje de seguir caminando incluso cuando el terreno se vuelve inestable. Es mirar al abismo y decir: sí, lo sentí, pero eso no me define. En un mundo que nos enseña a evitar el dolor, a esconder nuestras emociones, a no hablar de lo que nos inquieta, el simple hecho de reconocer que has sentido esto y no tenerle miedo ya es un acto de valentía, porque te muestra que no estás roto, que no estás mal, solo estás vivo, y vivir es sentir, es tener momentos de duda, de sombra, de caos, pero también es tener la posibilidad de elegir cómo avanzar con todo eso. Entonces, si alguna vez vuelves a sentir ese impulso extraño, no lo ignores, no lo juzgues, escúchalo, pregúntate qué te quiere mostrar. Quizás solo te está diciendo que algo dentro de ti necesita cambiar. Tal vez el vacío no está fuera, sino dentro de una vida que ya no sientes como tuya. Tal vez no es miedo al abismo, sino ganas de volar. Y si estas palabras te hicieron sentir comprendido, si te dieron un poco de claridad, no te las guardes. Compártelas, porque no sabes quién más está sintiendo lo mismo en silencio. Y a veces, una simple reflexión puede ser lo que alguien necesita para recordar que incluso en medio del caos, aún se puede elegir la vida. Porque vivir no significa no tener miedo, significa avanzar a pesar del miedo. Y si sigues aquí, respirando, eligiendo, caminando, entonces ya estás ganando. Entonces, si alguna vez te encontraste con ese pensamiento raro y repentino, si en un momento sentiste como si tu mente se separara de tu voluntad y te mostrara una idea que no pediste ni entendiste, quiero que sepas algo muy importante. No estás mal, no estás loco, no estás solo, estás vivo, estás sintiendo algo profundamente humano. Ese impulso extraño no es una condena ni una señal de que algo en ti está roto. Puede ser todo lo contrario. Una muestra de que algo en ti está queriendo sanar,
Cuando entendemos el llamado del vacío con conciencia, todo cambia. Ese pensamiento que parecía oscuro y peligroso se transforma en una puerta, una invitación a mirar dentro de ti, una oportunidad de conocerte más allá de lo que muestras. Porque ese impulso, por más raro que parezca, no está aquí para empujarte, está aquí para mostrarte algo que quizás llevas mucho tiempo sin atender. Detrás de ese llamado no hay muerte, hay verdad. Y sí, algunas verdades duelen, pero también pueden ser el inicio de una gran transformación. A veces, la mente nos lanza esos pensamientos para obligarnos a mirar algo que evitamos, una emoción escondida, una vida que no nos hace felices, una parte de nosotros que quiere cambiar. Porque aunque en la superficie todo parezca estar bien, hay un vacío dentro que pide ser escuchado. Un espacio que no se llena con distracciones ni con obligaciones. Un lugar silencioso que, si lo ignoramos, empiezan a hablarnos cada vez más fuerte, hasta que por fin decidimos mirar. Y ahí es donde entra la elección. Porque aunque no podamos controlar lo que pensamos, sí podemos decidir qué hacer con eso. Podemos elegir escucharnos con compasión, sin juzgar. Podemos decidir actuar desde el amor y no desde el miedo. Podemos abrazar esas partes nuestras que hemos intentado esconder, porque aceptar lo que sentimos no nos debilita, nos libera. Cada vez que eliges quedarte, cada vez que decides seguir adelante, a pesar de la incomodidad, estás demostrando una fuerza inmensa. Una fuerza que no necesita gritar para ser poderosa, que no necesita pruebas externas para ser real. Es la fuerza de elegirte, de respetarte, de decir, sí, tengo miedo, pero también tengo esperanza. Y esa esperanza, es lo que mantiene viva la llama interior incluso en los días más oscuros. El llamado del vacío puede parecer un susurro aterrador, pero también puede ser una señal de que algo dentro de ti quiere renacer, que hay una parte tuya que está cansada de fingir, de sobrevivir, de conformarse y quiere empezar a vivir de verdad. No se trata de saltar al abismo. Se trata de saltar hacia una nueva forma de ser tú, de soltar lo que ya no te sirve, de atreverte a cambiar, a redescubrirte, a dejar atrás lo que ya te pesa. Porque a veces lo que más miedo nos da no es la caída, sino dejar atrás la versión de nosotros que nos ha mantenido atrapados. Muchas personas pasan años evitando este vértigo, ignorándolo, tapándolo con rutinas, con ocupaciones, con ruido, pero tú lo sentiste y eso te hace diferente. Eso te convierte en alguien que está listo para mirar hacia adentro, para abrir los ojos, para preguntarse, ¿estoy viviendo la vida que realmente quiero? Porque cuando te haces esa pregunta, ya estás iniciando un cambio y no necesitas tener todas las respuestas ahora. Lo único que necesitas es la disposición de buscar dentro de ti, de sentarte contigo aunque duela, de escucharte, aunque no entiendas todo al principio. Porque incluso ese pensamiento oscuro, ese impulso que tanto te inquietó, puede tener un mensaje importante para ti. Tal vez solo quiere mostrarte que mereces vivir de una forma más libre, más auténtica, más en paz contigo. Cuando muchas personas sienten este tipo de vértigo, reaccionan con miedo o con culpa. Se sienten mal por haber tenido un pensamiento así, pero la culpa no te ayuda a sanar. Lo que realmente necesitas es claridad, es la valentía de mirar lo que sientes sin taparlo, la honestidad de decirte a ti mismo, esto también soy yo y me acepto, porque solo cuando dejas de pelearte contigo puedes empezar a sanar de verdad. Así que la próxima vez que tu mente te sorprenda con una idea rara o inquietante, no corras, quédate contigo, respira. Recuerda que ese pensamiento no es un enemigo, es solo una nube que pasa. Tú no tienes que seguirla, solo tienes que observarla. Y mientras lo haces, te darás cuenta de algo muy valioso.
sigues aquí, sigues eligiendo vivir. Y eso en sí mismo ya es una forma de libertad. Todos, en algún momento, caminamos al borde. Todos hemos sentido esa mezcla de miedo y deseo, ese susurro del abismo. Pero eso no significa que estemos perdidos. Significa que estamos sintiendo con intensidad, que estamos conectando con algo real. Y aunque asuste, también es una señal de que algo en ti ya no quiere seguir viviendo a medias. Ya no quiere esconder lo que siente, quiere expresarse, quiere sanar, quiere vivir de verdad. Por eso no te rechaces, no te calles. El verdadero valor no está en vivir sin miedo, sino en seguir viviendo incluso con miedo. En mirar dentro de ti y decir, puedo sentir todo esto, y aún así seguir caminando. Y si logras hacer eso, si te das permiso de sentir, de pensar, de estar presente contigo mismo, entonces habrás ganado algo muy grande. Habrás descubierto que el vacío no es el final, es el comienzo. Un comienzo de mayor conciencia, de mayor profundidad, de mayor amor propio. Porque muchas veces lo que parece un pensamiento oscuro es, en realidad, el inicio de una gran luz. Una señal de que tu alma quiere algo distinto, quiere liberarse, quiere crecer, quiere recordarte que tú no eres tus impulsos, que tú eres quien los observa, quien los comprende, quien los trasciende. Tú eres quien tiene la última palabra, y esa palabra, aunque sencilla, tiene un poder enorme. Elijo quedarme, elijo vivir, elijo sanar, elijo avanzar. Y con cada vez que lo haces, con cada paso consciente que das, estás construyendo una vida más fiel a ti, una vida donde no necesitas fingir, donde no tienes que esconder lo que sientes, donde puedes ser tú mismo, completo, real, humano, porque al final no importa cuántas veces sentiste ese vértigo, lo que realmente importa es que, a pesar de todo, sigues aquí. Y eso ya lo dice todo. Entonces, si estás aquí, si sigues leyendo, si algo en todo esto ha resonado contigo, es porque hay una parte de ti que no quiere vivir dormida. Hay una parte que se cansó de callar, de fingir, de tragarse pensamientos incómodos como si fueran señales de debilidad. Esa parte que hoy quiere ser escuchada no es tu sombra, es tu verdad. Y sí, puede dar miedo mirar de frente eso que tanto tiempo evitaste. Puede doler reconocer lo que sientes cuando nadie más lo ve. Pero justo ahí, en esa incomodidad, está la semilla de tu transformación. Porque el llamado del vacío, ese impulso que te descoloca, no es una sentencia. Es una pregunta, una que no se responde con prisa, ni con vergüenza, ni con negación. Te responde con tiempo, con atención, con la honestidad de sentarte contigo mismo y preguntarte, ¿qué parte de mí necesita cambiar? ¿Qué parte de mi vida estoy viviendo por inercia y no por deseo? ¿Qué emociones he escondido tanto que ahora gritan de formas que no entiendo? Cuando aprendes a escuchar sin reaccionar, cuando aceptas que no todos los pensamientos son una orden, que no todo lo que pasa por tu mente define quién eres, entonces aparece la paz. Porque dejas de querer controlar lo incontrolable y en cambio eliges conocerte. Eliges crecer desde lo que sientes y ahí comienza el verdadero despertar. No uno místico o lejano, sino un despertar real, cotidiano, íntimo. Un renacimiento que empieza cuando te dices, ya no quiero seguir huyendo de mí. Y es que muchas veces confundimos fortaleza con evitar sentir. Pensamos que ser fuertes es no tener dudas, no mostrar fragilidad, no llorar. Pero eso no es fortaleza. La verdadera fuerza está en poder mirar tu mente sin disfraz, en no tenerle miedo a tus pensamientos más extraños, en decirte, incluso cuando tiembla todo dentro de ti, aquí estoy, conmigo, sin juicio. Ese llamado del vacío que tanto asusta, esa frase mental que aparece cuando menos la esperas,
Puede ser una clave, una especie de código interno que tu alma usa para decir, necesito respirar. Tal vez no es que quieras lanzarte, sino que hay algo en tu vida que te está lanzando fuera de ti. Algo que te desconecta, que te asfixia, que te impide ser tú. Y ese impulso repentino se convierte entonces en un espejo, un reflejo de lo mucho que necesitas volver a ti, volver a tu centro, volver a lo esencial. Y lo esencial no está en tenerlo todo resuelto, está en la presencia, en saber que puedes quedarte contigo incluso cuando todo parece temblar, en aprender que los pensamientos oscuros no son enemigos, sino señales, mapas internos que, si los lees con compasión, pueden llevarte a lugares de verdad, a territorios donde por fin dejas de pelear contigo y empiezas a escucharte con amor, porque sí, hay pensamientos que duelen, hay impulsos que asustan, pero también hay silencios que sanan, hay decisiones que liberan, y lo más transformador es saber que tú tienes ese poder dentro, el poder de no dejarte llevar por el ruido mental, el poder de elegir una respuesta distinta, una más consciente, una más alineada con quien realmente quieres ser, y a veces lo único que necesitas es recordártelo. Decirte con firmeza y ternura a la vez, esto también pasará, y mientras pasa, me quedo, me abrazo, me acompaño. Porque si aprendes a estar contigo en los peores momentos, no habrá vértigo que te arrastre, no habrá pensamiento que te domine, porque sabrás que tú eres más grande que cualquier sombra, y esto no es teoría, es práctica. Es un ejercicio constante de presencia. Es una elección diaria de no rechazar lo que sientes, sino de comprenderlo. De dejar de huir y empezar a habitarte. De dejar de esconder el caos y empezar a darle espacio. Porque cuando abrazas tu oscuridad sin miedo, cuando le das voz a lo que duele, algo dentro de ti se ordena. Algo se calma. Algo se transforma. La sanación no llega cuando desaparece el pensamiento oscuro. Llega cuando puedes mirarlo sin temblar, cuando dejas de identificarte con él, cuando sabes que aunque aparezca tú estás en paz, porque la paz verdadera no es ausencia de conflicto, es presencia consciente dentro del conflicto. Es saber que puedes sentirlo todo sin que nada de eso te quite tu centro. Y ese centro, esa base, ese hogar interno no está afuera, está en ti, está en tu decisión de volver a ti una y otra vez, de escucharte con respeto, de cuidarte con paciencia, de elegirte incluso cuando todo dentro de ti grita lo contrario. Porque cada vez que eliges quedarte contigo, cada vez que te sostienes en medio del vértigo, estás escribiendo un nuevo capítulo. Estás construyendo una nueva versión de ti, una más libre, más consciente, más real. Por eso, no te castigues por sentir, no te juzgues por pensar, no te compares con quien parece estar siempre en calma. Todos vivimos batallas invisibles, todos, en algún momento, sentimos esa voz interna que nos sacude. Lo que hace la diferencia no es tener pensamientos perfectos. Lo que marca el cambio es cómo eliges responder a lo que piensas, cómo decides cuidarte en medio del caos, cómo aprendes a caminar sobre el borde sin perderte a ti mismo. Porque eso es lo que somos, caminantes del borde, almas sensibles en cuerpos frágiles, viviendo experiencias intensas en un mundo que muchas veces no sabe cómo sostener lo que sentimos. Pero eso no nos hace débiles, nos hace valientes. Porque seguir viviendo con el corazón abierto, incluso después de haber sentido el vértigo, es una de las formas más profundas de coraje. Y si llegaste hasta aquí, si todo esto te ha tocado, aunque sea un poco, es porque dentro de ti hay una voz que quiere ser escuchada.
una parte tuya que está lista para soltar viejas cargas, para romper con las falsas creencias, para dejar de pelear con la mente y empezar a reconectar con el alma. Entonces, sigamos. Porque no podemos cerrar este viaje sin tocar el corazón mismo de esta experiencia, sin mirar de frente la verdad más profunda que encierra el llamado del vacío. Y es que más allá del pensamiento fugaz, más allá del susto, del vértigo, del impulso que no comprendes, lo que realmente está ocurriendo en ese instante es una revelación, una grieta en tu percepción que te permite ver lo esencial, que estás vivo, que puedes sentir, que puedes elegir, que aún dentro de la tormenta interna tú sigues siendo el centro desde donde todo puede cambiar. Esta experiencia no aparece para destruirte, aparece para abrirte, para sacudirte, para romper el cristal del automático en el que muchos viven, caminando sin preguntarse nada, fingiendo estar bien mientras se apagan por dentro. El llamado del vacío es incómodo, sí, pero también es un portal, una abertura en la mente que te obliga a mirar lo que antes evitabas. Y justo ahí es donde comienza el verdadero poder personal, cuando ya no huyes de ti, cuando ya no temes sentir, cuando puedes quedarte contigo incluso en medio de tus pensamientos más inquietantes. Porque cada vez que eliges no reaccionar, sino observar, estás entrenando una capacidad fundamental, la capacidad de sostenerte. Sostener tu mente, tu emoción, tu historia. Sostener el caos sin desmoronarte. Y eso, aunque no se vea desde afuera, es una forma de maestría interior. Es una revolución silenciosa que transforma tu forma de estar en el mundo, porque ya no te define lo que piensas, sino lo que haces con lo que piensas. Ya no te condiciona lo que sientes, sino cómo decides caminar con eso. Ahí está el cambio, en aprender que el vacío no es una amenaza, sino una oportunidad, una zona de transición donde lo viejo puede morir para que lo nuevo tenga espacio para nacer. Un umbral entre lo que ya no funciona y lo que estás listo para construir. Y si logras ver así ese vértigo que antes te paralizaba, entonces habrás encontrado oro dentro de la oscuridad. Habrás convertido un impulso perturbador en una herramienta de despertar, porque al final el abismo no estaba fuera, estaba dentro de una parte de ti que pedía ser liberada. Y esa liberación empieza cuando te das permiso de cambiar, cuando dejas de repetir la historia del tengo que ser fuerte y no sentir nada, y comienzas a escribir una nueva, soy fuerte porque me permito sentirlo todo, y aún así no me rindo. Es ahí donde comienza la verdadera transformación. No cuando todo desaparece, sino cuando tú cambias tu forma de relacionarte con lo que sientes. Cuando dejas de rechazarlo incómodo y lo integras como parte del camino. Cuando entiendes que sanar no es eliminar las sombras, sino aprender a caminar con ellas sin perderte. Porque sí, habrá días en que tu mente vuelva a lanzar ideas que no entiendes. Habrá momentos de duda, de confusión, de miedo. Pero eso no significa que estés retrocediendo, significa que estás vivo, en movimiento, evolucionando, que estás haciendo el trabajo real, el de sostenerte cuando más lo necesitas, el de acompañarte cuando nadie más lo ve, el de darte el abrazo interno que siempre estuviste esperando. Y en ese abrazo hay verdad, hay aceptación, hay una ternura profunda que dice, me quedo contigo, incluso cuando no entiendo todo lo que siento. Me quedo porque tú lo vales, porque tu vida vale, porque tú, incluso con tus sombras, eres suficiente. Esa es la medicina que necesitamos, la de sabernos dignos, incluso cuando no estamos bien, la de amarnos incluso cuando no encajamos.
la de acompañarnos incluso cuando no entendemos por qué sentimos lo que sentimos. Esa es la gran revolución, la de abrazarte en vez de huir, la de sostenerte en vez de castigarte, la de observarte con compasión, sin prisas, sin juicios, con paciencia, porque no hay nada roto en ti, solo hay partes que necesitan ser vistas. Y cuando las miras con amor, cuando las nombras, cuando las integras, dejan de dominarte, se convierten en sabiduría, en fuerza, en poder real, en experiencia encarnada que te hace más profundo, más humano, más auténtico. Y aquí es donde el texto cambia de tono, porque ya no hablamos solo de un fenómeno psicológico, hablamos de ti, de tu viaje, de tus batallas invisibles, de lo que sientes cuando nadie más lo ve. Hablamos de tu alma, que quizás lleva años esperando que la escuches de verdad. Hablamos de ese momento en que dejas de temerle al vértigo y empiezas a usarlo como impulso para volar. Sí, porque ese impulso que antes temías, ese pensamiento que te perturbaba, puede convertirse en tu señal de cambio, en tu recordatorio de que no quieres seguir viviendo anestesiado, que no quieres seguir cargando versiones de ti que ya no resuenan, que ya es hora de soltar lo que duele, lo que oprime, lo que limita. Y eso no se hace de un día para el otro. Se hace paso a paso, elección tras elección, día tras día. Y tú ya estás en ese camino. El simple hecho de estar aquí, leyendo esto, sintiéndolo, procesándolo, ya es parte del proceso. Ya es señal de que estás despierto, de que estás dispuesto, de que no te conformas con sobrevivir, que quieres vivir de verdad, que quieres entenderte, sanarte, transformarte. Y eso es lo que importa, no que todo esté perfecto, no que ya no sientas vértigo, sino que cada vez que lo sientes, eliges quedarte. Elegir quedarte no porque no te dé miedo, sino porque sabes que ese miedo también merece ser abrazado. Y ahora sí, es momento de cerrar este viaje, pero no con un punto final, sino con una invitación a mirarte con más ternura, a escucharte con más profundidad, a dejar de esperar a que todo se calme para empezar a vivir. Porque la vida no empieza cuando se acaba el miedo. La vida empieza cuando decides caminar con él como un maestro más, como una parte de ti que también tiene algo que enseñarte. Así que si mañana, o dentro de un mes, o dentro de un año, vuelves a sentir ese impulso extraño, ese pensamiento que llega sin aviso, ese llamado del vacío, no huyas, no lo temas. Recuerda esto, tú no eres ese pensamiento, eres quien lo observa, quien lo sostiene, quien puede respirar profundo y decir, lo sentí, y aún así me quedo. Y con esa elección estás haciendo algo enorme. Estás reescribiendo tu historia. Estás construyendo una nueva relación contigo. Estás dando un paso más hacia tu libertad. Porque tú no estás aquí para caer. Estás aquí para despertar. Y ese despertar comienza ahora.